Muy buenos días. Llegamos al miércoles de esta semana un tanto húmeda en Galicia, pero gozando maravillosas bendiciones al meditar la palabra de Dios. Seguimos adelante con el capítulo 3 de Eclesiastés y nos va a hablar este día de un tiempo sin sentido, como título que tenemos en nuestro devocional. Tenemos que recordar que en los primeros versículos del capítulo 3 de Eclesiastés, el Salomón nos ha recordado algunas cosas muy importantes y básicamente las resumimos de dos maneras. No puedo controlar el tiempo y no puedo elegir el día de la muerte, no puedo elegir cosas que van a estar viniendo sobre mi vida. Ahora el tema va a avanzar un poquito más, pero antes de entrar en la lectura del versículo 16 al 22, quiero recordaros la idea principal de estos dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4. El Dios que ha puesto eternidad en nuestros corazones es el único que puede dotar de algún sentido el momento que nos toca vivir. Nos ha dado la bendición de la compañía con otros para recorrer la vida y, buscando su voluntad, dotarla de sentido. Es muy importante recordar estas ideas principales porque nos sitúan de una manera especial en los temas que Salomón va a desarrollar. Es cierto que el tipo de textos que nos está haciendo considerar, especialmente el de este día, tienen un perfil pesimista, fatalista. Miremos lo que dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Hay quienes sugieren que Salomón está leyendo los primeros capítulos del Génesis cuando escribe estos párrafos. Y es muy probable que él esté meditando en los primeros días de la creación, en la caída del ser humano y en los acontecimientos que relata el Génesis en relación a el fracaso del hombre que se rebela contra Dios. Y aquí encontramos esta mirada de Salomón en la cual él está reflexionando sobre las aparentes contradicciones al control que Dios tiene sobre el mundo. Obviamente que él está mirando la vida sin Dios. Él no quiere levantar los ojos. Él está desde su punto de sabiduría tratando de encontrarle un sentido a todas las cosas. Pero con esa mirada debajo de la espiritualidad y de la perspectiva divina, encuentra desconcierto, la falta de respuestas, y lo que va a encontrar es una perspectiva clara de las consecuencias del pecado. El pecado estropeó la creación. El ser humano volvió las espaldas a Dios. Y por eso es que nos vamos a encontrar con este grito de dolor y de angustia. En esta mañana yo quiero bosquejar rápidamente lo que queda del capítulo 3 y lo que vamos a encontrar en el capítulo 4. En primer lugar, existe la impiedad donde debería haber justicia.
Esto es lo que nos dice aquí Salomón en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Él va al tribunal porque dice, nosotros somos seres racionales, somos seres pensantes, nosotros nos hemos organizado, hemos establecido leyes y queremos entonces vivir de una manera ordenada, que haya juicio, que haya justicia. Pero claro, el problema que él se encuentra es que en el lugar del juez encuentra un delincuente. Es decir, la persona que debía ejecutar la justicia en realidad la está corrompiendo. Y esto lamentablemente, como luego meditaremos un poco más detenidamente, es lo que vemos en el mundo hoy, en las naciones, aún en las esferas más altas, donde se hacen los juicios con personas más expertas. Sin embargo, los juicios que emiten muchas veces nos desconciertan y nos desesperan. Pero vuelvo a decir, esto es resultado del pecado. Luego, él nos hablará de que las personas creadas a la imagen de Dios mueren como los animales, versículos 18 al 21. Es la mirada bajo el sol, y él ve que tanto los animales como los seres humanos desaparecen finalmente en el polvo, y esto también le causa frustración. Luego en el capítulo 4, versículos 1 al 3, él va a lamentarse porque nadie consuela a los oprimidos. Y entonces él va a mirar la violencia que hay debajo del sol, las lágrimas de los oprimidos, la violencia que está en las manos de los opresores, y va a lamentarse por la falta de consuelo que estas personas que sufren experimentan. Por eso incluso va a ser una declaración terrible: alabé yo a los difuntos e incluso a los que ni siquiera viven todavía, en el sentido de no haber observado y conocido lo que este mundo nos presenta. Realmente a veces las noticias nos espantan cuando vemos las cosas que los seres humanos hacen en los países, en el mundo, y el sufrimiento que hay en todos los lugares. Así que nadie consuela a los oprimidos. Luego, versículos 4 al 6, nos va a decir que él ve cómo la gente está motivada por la envidia. Dice, he visto asimismo que todo esfuerzo y el éxito de toda obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto también lo vamos a reflexionar, pero llama la atención a Salomón el ver que aún la obra hecha con esfuerzo y con trabajo y los éxitos que como seres humanos logramos conseguir no hace más que despertar el odio, la envidia de nuestros prójimos, y esto sin duda también le frustra. Luego Salomón va a considerar la soledad de la gente. Versículos 7 al 12. Me volví y vi otra vanidad debajo del sol. Un hombre que está solo y sin sucesor, que no tiene hermano, que nunca cesa de trabajar y que no se sacia de adquirir riqueza. Y no solo eso, sino también va a destacar la necesidad de relaciones. Hemos sido creados para relacionarnos los unos con los otros. Luego hablará del reconocimiento por los logros, que es completamente temporal, versículos 13 al 16. Es decir, el sucesor del rey, joven, que llega con nuevas ideas, con nuevas ilusiones, pero que finalmente también acabará por ser despreciado por su pueblo. Todo esto es una suma de contradicciones, nos frustra, nos entristece, porque verdaderamente el hombre sin Dios y esclavo del pecado encuentra esa desazón, esa frustración, ese vacío, ese sinsentido que la corrupción
ha traído a la experiencia humana. En el día de hoy, pues, Salomón sobre todo va a reflexionar sobre la falta de justicia. Nosotros queremos establecer justicia, pero la realidad es que aunque nos organizamos para tener justicia, esta no funciona, no existe, no hay. Esperaba juicio, dice Dios en Isaías, y encontró vileza. Dice así el profeta: Dios va a buscar en el corazón de los hombres, en las naciones, y sin embargo lo que encuentra es corrupción. Y esto es porque la justicia real es una utopía para nosotros. Los seres humanos la queremos, la anhelamos. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y hemos estado mencionando acerca de la astucia de Dios, cómo Dios nos ha de alguna manera encerrado y limitado en ese anhelo de encontrar aquello que tiene que ver con su imagen. Y hemos sido creados a su imagen, y una de estas cosas es el anhelo por la justicia. Sin embargo, cuando analizamos la realidad, nos damos cuenta de algo evidente: la corrupción es constante. No la logramos alcanzar a pesar de esa ansia. Y lo que vemos es que aunque luchamos por ella, aunque hay sistemas políticos que la ofrecen, en realidad siempre, en todos los sistemas políticos, el poderoso termina oprimiendo al débil. La igualdad es una utopía, no existe. Yo quiero alcanzar la justicia porque Dios la ha puesto en mi corazón, y quiero la justicia como la quiere Él, y lucho cuando no la tengo, pero cuando la tengo la corrompo porque soy pecador. Y eso es lo que vemos en los sistemas políticos. Líderes que comienzan desde abajo ofreciendo un mañana mejor, pero una vez que llegan a esa posición, comenzamos a verles enriquecerse, cometer injusticias, tapar, descubrimos que hay chanchullos, que hay corrupción, y es así, y seguirá siendo así en un mundo corrompido por el pecado. Por eso la muerte ha traído todo esto al habernos separado de Dios. Esa es la realidad. ¿Vamos a buscar el sentido aquí sobre la tierra? ¿Vamos a poner nuestra mirada en los valores que el mundo nos propone? La pregunta de hoy es: ¿tu vida tiene sentido? Y una de las preguntas iniciales de esta semana era: ¿está Dios en tu calendario? Pues tenemos que levantar los ojos, como lo hace Salomón, y dijo: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, tú has puesto tu imagen en mí, ese anhelo de eternidad que no solo es cantidad de tiempo, sino calidad de vida. Que pueda yo ver justicia, ser justo. Líbrame de la envidia y de la soledad, y que pueda yo dejar una huella en la vida de otros que perdure en bendición para sus vidas y en gloria a tu nombre. Que así sea. Amén. Muchas gracias, hermanos. Les espero mañana a las 9:30 para seguir meditando en la sabiduría debajo del sol, en el libro de Eclesiastés.